Bueno, pues tenemos con nosotros a Cristina Linares. Es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y desarrolla su actividad profesional como científica titular en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Su principal línea de investigación se centra en el impacto de los extremos térmicos, en un curso como este importante, y la contaminación química y acústica sobre la salud. O sea que realmente está especializada en campos en los cuales vamos a tener que prestar especial atención en el barrio que estamos trabajando. Forma parte del grupo de trabajo del informe de evaluación del impacto sobre el cambio climático en la salud humana. Y bueno, su experiencia es bastante dilatada y realmente es un honor tenerla con nosotros y que nos pueda explicar de primera mano, y además también hablando con ella se dicta a cualquier documentación y cosas que podáis ampliar o necesitar, pues realmente yo creo que es un contacto bastante interesante. Por lo tanto, encantada de tenerte aquí con nosotros. Voy a por el mando para pasar. ¿no? No, este. No, espera. No, este es el... Voy un segundo, mientras hace la introducción que me acabo de dar cuenta. Vale, voy a poner el pensaba yo que era esto. Voy. Vale, no te preocupes. Bueno, buenos días a todos. A ver si en una hora me da tiempo a contar todo lo que quiero contar, aunque sea por encima. Como os ha comentado Esther, yo trabajo sobre todo en la evaluación de impacto en salud de la contaminación atmosférica química, lo que son PM10, PM2,5, dióxido de nitrógeno, ozono, y también en contaminación acústica, niveles de ruido en la salud. Trabajamos, nuestros tipos de estudios son estudios epidemiológicos, trabajamos sobre ingresos hospitalarios sobre todo y también sobre la mortalidad, por eso hoy os hablaré de conceptos que a lo mejor para vosotros no son muy familiares, pero bueno, paradme, preguntarme y todas las curiosidades que os puedan surgir me contáis. Y luego llevamos mucho tiempo ya trabajando también en cambio climático y salud, es decir, en cómo nos está afectando el cambio climático en la salud. Sobre todo en cuanto a las temperaturas extremas, es decir, cómo afectan las olas de calor y de frío a la mortalidad y a la morbilidad de la población. En mi grupo de trabajo nosotros somos los responsables del plan de prevención frente a temperaturas extremas del Ministerio de Sanidad. Nosotros somos un organismo, somos un OPI, un organismo público de investigación, y trabajamos para el Ministerio. Nosotros somos científicos, pero digamos que nuestros proyectos de investigación van encaminados a un enfoque práctico desde la salud pública. Por eso trabajamos muy en contacto con el Ministerio de Sanidad y también con el Ministerio ahora de Transición Ecológica, porque aunamos los dos campos, ¿no? Lo que es el medio ambiente y lo que es la salud. Entonces, yo principalmente trabajo con médicos, pero también tengo mucha relación pues, con ambientalistas, con biólogos, ecólogos, etc. Entonces, vuestra formación supongo que sois de aquí, de la escuela, ¿no? ¿Todos sois arquitectos? Todos no. Informática, vale, pero no hay ninguno de bioestadística, de las ciencias de la salud. Agrónomo. Vale. Por eso os digo que bueno, si tenéis preguntas, pues consultarme. Entonces, he hecho una presentación bastante amplia para ver un poco, pues voy pasando desde aquí, para ver diferentes conceptos que yo creo que a lo mejor no están del todo claros, pero si los tenéis diáfanos, vamos avanzando más deprisa. Vale. El primero de todos, ¿sabéis diferenciar entre cambio climático, clima y meteorología? ¿Sabríais decirme en qué se diferencian esos tres conceptos? Lo que es el cambio climático, lo que es el clima en sí y lo que es la meteorología, el tiempo atmosférico. La gente normalmente cuando no ha desarrollado estos temas, pues suele confundir muchas veces lo que es el clima con la meteorología, y son conceptos totalmente diferentes. Es decir,
Una cosa es el tiempo que hace la meteorología, el tiempo atmosférico. Hoy hace frío, hoy llueve, hoy está nublado, mañana hará calor, hay niebla, etc. Con lo que es el clima. Vale, perfecto. Aquí para apuntar y tal. Sí. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, pues como os comentaba, el tiempo son condiciones atmosféricas que ocurren de forma local, ¿vale? Que ocurren de forma local, en periodos cortos de tiempo. Pues por ejemplo, lo que vemos nosotros normalmente en la tele, lo que da brasero en el tiempo es la meteorología, ¿no? Nos está hablando de condiciones a corto plazo, es decir, nos está diciendo mañana nuboso, luego bancos de sol, anticiclones, etc. Eso sería lo que es el tiempo. Y luego hay que diferenciarlo de lo que es el clima. El clima es algo a mayor escala que, como se pone ahí, os lo leo porque no creo que lo veáis, se ve un poco mal, son los promedios regionales y globales de temperatura, humedad y precipitación en largos periodos de tiempo. Para estudiar una serie climática hay que coger por lo menos 30 años de datos para ver cómo va variando el clima. Sin embargo, la meteorología, pues cada 3 días, por ejemplo, 3-4 días, suele variar entre anticiclones y borrascas. Es decir, una cosa es el tiempo local y otra cosa es el clima. Y de ahí pasamos a lo que es el cambio climático y el calentamiento global. ¿Sabríais definir lo que es el calentamiento global y lo que es el cambio climático? ¿Tenéis claros esos conceptos? No pasa nada, lo más normal es que no lo sepáis, y por eso estoy yo aquí, para aclarar estos conceptos. Bueno. Cristina, ¿tienes agua ahí? Perdón. Ay, muchas gracias, porque además no te estoy avisa. fatal de la gana. Sí, por eso que te veo. Bueno, vamos a ver si lo dejamos claro. Una cosa es el calentamiento global, que es la tendencia que tiene el planeta al aumento de temperatura media de todo el planeta por la acción humana. Ahora lo iremos entrando en detalle. Y otra cosa es el cambio climático, que se refiere a una amplia gama de fenómenos globales que están ocurriendo en el planeta por causa del calentamiento global. Estos fenómenos, como están ahí los dibujitos, pues incluyen el aumento de temperatura global del planeta, pero también incluyen el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos y eventos meteorológicos extremos. ¿Qué son los eventos meteorológicos extremos? Ciclones, precipitaciones por encima de la media, periodos de sequía más extensos de lo normal, huracanes, bueno, toda esta serie de desastres meteorológicos que vemos pues muchas veces desgraciadamente en la televisión. Entonces, el calentamiento global está aumentando todos estos síntomas o signos de cambio climático. ¿Por qué se produce esto? Por el efecto invernadero. ¿Sabéis explicar el efecto invernadero? ¿Sabéis explicármelo? Yo creo que sí. Venga, pues a ver, intentadlo. Un poco tímido. El efecto invernadero, los gases que emitimos a la atmósfera no dejan que la radiación solar reflejada, o sea, que vuelva a salir, o sea, devolverla al espacio y se queda encerrada como un invernadero. Eso es decir, el efecto invernadero es un efecto que ha existido desde que existe vida en la Tierra, porque si no, no existiría vida en la Tierra, en la que la atmósfera, los gases atmosféricos, actúan como el cristal de un invernadero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La radiación solar, que es una longitud de onda corta, atraviesa bien la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. Y esto nos permite que se desarrolle la vida de la Tierra, si no, pues no podríamos tener vida en la Tierra. ¿Qué pasa? Que esta radiación, cuando calienta la Tierra, cambia su longitud de onda. Y a su vez, la Tierra emite una radiación de vuelta. Cuando los gases de la atmósfera estaban en equilibrio, esa radiación salía sin problema. ¿Qué pasa? Que por el aumento de la actividad humana, sobre todo a raíz de la industrialización, sobre todo a raíz de la quema de combustibles fósiles, hemos desequilibrado
el espesor de esa capa de gases en la atmósfera. Hemos aumentado su espesor. ¿Qué pasa? Que la radiación que sale, como es diferente, la longitud de onda es diferente de la que entra, ya no sale hacia el exterior. Y ese exceso de calor, porque al final la radiación se traduce en calor, ese exceso es lo que provoca un efecto invernadero mayor de lo que debería de ser. Y por eso se está produciendo el calentamiento global. ¿Me seguís? Y simplemente es eso. Ese calentamiento global, como hemos visto en la diapositiva de atrás, lo que está produciendo es un aumento global de la temperatura que produce, a su vez, el cambio climático. Luego, si queréis, podemos discutir todo esto. Yo cuando explico esto a gente más de instituto o más sencillo para que lo entienda, les explico que es, no es exactamente así, pero es un símil que es como una red de una portería de fútbol. La atmósfera es como una red de una portería de fútbol, ¿vale? Imaginaros que la radiación que entra es una pelota de ping-pong, que entraría sin problema, y una vez que rebota en el suelo se convierte en un balón de fútbol, con lo cual no podría salir esa radiación, ¿vale? Para que os acordéis siempre de lo que es cómo cambia la longitud de onda. Bueno, pues eso es simplemente por lo que se está produciendo una evolución de las temperaturas, de la temperatura media del planeta. Fijaros, esto es cómo ha ido variando la temperatura media global del planeta, que estamos ya aproximadamente llegando al grado, bueno, estaremos por aquí. Se constata más o menos que estamos alrededor de 1 grado más. Desde registros históricos de 1960, pues pasando, estaríamos en 2019, andaríamos por aquí. Fijaros qué incremento se ha producido en paralelo al aumento de gases de emisión de efecto invernadero, sobre todo metano, CO2 y otros gases, sulfuro de hidrógeno, etc. ¿Veis? Esta sería la temperatura media mensual y la temperatura media anual se ve claramente que va en claro incremento. ¿Qué pasa? Como ponéis, si las emisiones se mantienen al ritmo actual, en 2040, porque esto se hace con modelos, el aumento de la temperatura será de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Es decir, jamás en la historia de la Tierra se han alcanzado esas temperaturas. Por eso es tan grave el problema del cambio climático. Por eso estamos teniendo cada vez más anomalías térmicas en todo el mundo. Por eso el mes de julio del año pasado fue el más caluroso en los últimos 30 años, ¿no? Y probablemente, a lo mejor este mes de julio no será el más caluroso, pero probablemente el del año siguiente sí. Es decir, lo que se está registrando es una tendencia media global a un calentamiento y por eso se alcanzan temperaturas extremas. Bueno, no sé si habéis estado pendientes de las noticias que ya en Australia y en Nueva Zelanda estos meses que hoy es verano ya se han batido los registros del año pasado. Es decir, cada vez vamos a periodos más cálidos. ¿Esto quiere decir que las olas de frío desaparezcan? No, no van a desaparecer porque la temperatura media está aumentando así, como veis. Es decir, no es una línea recta, sino que, Emilia debe estar harta de escucharme decir esto ya, sino que está creciendo, es un incremento a base de olas de calor y de olas de frío, a base de picos, porque no hay un equilibrio. Entonces está aumentando a base de olas de frío, olas de calor, olas de frío, olas de calor. Por lo tanto, aunque la media global es a un calentamiento y a un aumento de temperatura, las olas de frío no van a desaparecer. Aunque, como os comento, bueno, de hecho, a lo mejor lo de Australia no habéis estado pendiente, pero en Estados Unidos han estado a menos 40 grados hace 2 semanas. En Chicago. Lo habéis visto, ¿verdad? Que, o sea, han alcanzado temperaturas que salían imágenes de estas sorprendentes que la gente ponía los pantalones, se quedaban los pantalones vaqueros tiesos, el agua se congelaba al tirarla, el pelo. Entonces, menos 40. Menos 40, sí. Y también creo que fue en Canadá. Sí, en todo lo que ha sido, todo lo que es Estados Unidos y Canadá, el hemisferio norte. Y este verano, no sé si recordaréis, el verano pasado,
que en toda Centro Europa y especialmente en los países Noruega, Finlandia y demás, la gente iba a comprar ventiladores al MediaMarkt, se agotaron, porque son países que no están acostumbrados a registrar las temperaturas que se están registrando estos veranos. Entonces, está claro, vamos. Oye, perdona, o sea que este calentamiento global va a demandar esa fuerte ola de calor, pero el invierno va a ser mucho mayor. Eso es decir, se enrudece, se intensifican los extremos, aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos meteorológicos extremos. Eso es el cambio climático. No solo olas de frío y olas de calor, cada vez los huracanes son más intensos, cada vez los ciclones son más intensos, todo lo que sean eventos meteorológicos extremos. ¿Por qué? Porque hay un exceso de energía en la atmósfera, no está balanceada. Entonces ese exceso de energía se tiene que traducir en algo, tiene que salir por algún sitio, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Con lo cual, eso está haciendo que tengamos pues estas condiciones climáticas y a escala local meteorológicas tan locas, ¿vale? Están cambiando todos esos patrones de distribución de fenómenos meteorológicos extremos. Todo esto unido pues a que se están derritiendo los polos, aumenta el nivel del mar y unas cosas que vamos a ir comentando. Bueno, esto simplemente viene a reflejar lo mismo. Mirad, esto sería la línea del tiempo, este sería nuestro planeta en el Holoceno y nosotros tendríamos que haber seguido este camino, una Tierra aquí que estaría estabilizada entre lo que es un periodo glacial y un periodo de exceso de temperatura. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde nos hemos ido? Aquí estamos ahora, en el Antropoceno, ¿veis? Entonces, por eso ahora es tan importante ese punto crítico en el que estamos y por eso estamos todo el día hablando de cambio climático, porque hay que conseguir reconducir al planeta hacia este camino. Bueno, esto es otro ejemplo de cómo ha ido aumentando las temperaturas, las anomalías térmicas. Fijaros el año 2015. El 2018 está ahí, pero la tendencia, como os comentaba al principio, es esa. ¿Qué pasa? Si dejásemos ahora mismo de emitir gases de efecto invernadero, se volvería a... ¿se arreglaría el problema? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Por qué? Porque llevamos una inercia tan grande que llevamos un exceso de temperatura, con lo cual esto no es excusa para no hacer cosas, al contrario, cuanto antes dejemos de utilizar sobre todo combustibles fósiles y optemos por energías alternativas y cambiemos nuestro modelo no solo de vida sino de desarrollo, pues antes intentaremos por lo menos quedarnos lo más estabilizados posibles. Pero el sistema lleva una inercia tan grande que aunque dejásemos de emitir, seguiríamos sufriendo unos cuantos años los efectos de este calentamiento global, ¿veis? Aunque hiciéramos una descarbonización rápida, lo cual pues es imposible. Bueno, entonces, bueno, esta la pongo siempre un poco pues, para generar debate, ¿no? Y, bueno, estamos aquí, calmaros un poco, ¿no? A lo mejor no es tan grave el problema. ¿Qué pasa? Que yo os he dicho que está aumentando la temperatura global, que ya hemos alcanzado 1 grado por encima de la temperatura media, pero eso se refleja en diferentes regionalizaciones. Fijaros, Rusia en realidad más de 5 grados, España estamos entre los 3 y los 4 grados, Canadá más de 5 grados, es decir, si hacemos una media, sabéis lo que son las medias, pero a nivel local nos está afectando de forma mucho más. Fijaros, Australia 4,4 grados, Argentina más de 5 grados, México casi 3 grados, Estados Unidos 4 grados. Es decir, a nivel regional
estamos sufriendo los efectos no de ese aumento de 1 grado, sino que se regionaliza en picos, en lo que comentábamos, en extremos térmicos. En Europa en general es un aumento de 3,2 grados el calentamiento global. Y en China me parece que son casi 5, ¿no? Sí, 5 Entonces, bueno, el problema es bastante grave. Pero eso es porque cada país genera ese tipo de contaminación y por eso aumenta más en uno que en otro. No, es por la distribución de los eventos meteorológicos extremos. No es que China, porque emita más gases de efecto invernadero, sufra más los efectos, sino que atmosféricamente se reparte así la distribución. De hecho, fijaros que los países más cálidos son los que menos han aumentado el impacto en calor, también son los más adaptados a las condiciones. Pero creería yo, bueno, supongo que es porque como la zona tropical tiene mucho más vegetación, entonces esta o no. No tiene por qué ser alrededor del Ecuador la zona que menos afectada esté. Es decir, lo que sí es verdad es que hay zonas mejor preparadas para afrontar estos efectos que ahora vamos a comentar. Bueno, esto simplemente cómo aumentaría la mortalidad relacionada con las olas de calor al año en distintos escenarios. Fijaros, ahí tenéis Reino Unido e Irlanda, norte de Centro Europa, sur de Centro Europa, Europa del Sur. En la actualidad, en la Unión Europea hay casi 3.000 muertes al año, anuales, una sobremortalidad relacionada con olas de calor. Cuando digo sobremortalidad, os tengo que explicar primero que las personas nos morimos siempre en los periodos, siempre hay más mortalidad de forma natural en el periodo estival y en el periodo invernal. Es decir, la gente normalmente se muere en los picos de verano y en picos de invierno. ¿Vale? Ahora vamos a ir explicando por qué. Eso es así porque se funciona de manera estacional. Cuando digo sobremortalidad es que dentro de un canal epidemiológico en el que yo estoy monitorizando mis datos de mortalidad y veo que, sobre todo, bueno, la mortalidad sabéis que se da pues, en el grupo de personas de mayor edad, los ancianos, ¿no? Pues siempre hay pues, picos en invierno debidos a la gripe, debidos a... Bueno, como os comentaba, estaba hablando que los seres humanos nos morimos dentro de un patrón epidemiológico, ¿vale? El cual es estacional. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia de la mortalidad en el que vemos que esos patrones se cumplen, ¿no? Pues ya os digo, pues una epidemia de gripe como la que hemos tenido hace unos días, pues hay un pico de mortalidad y sabemos que es debida a esa epidemia de gripe. Hay un sistema, una monitorización. ¿Qué pasa en periodos de olas de calor? Que digamos que nuestro sistema nos alerta de que hay una sobremortalidad, es decir, que se supera, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si en Madrid capital se mueren unas 60 personas al día, pues cuando hay un episodio de ola de calor se pueden llegar a morir hasta 70, es decir, hay una sobremortalidad agravada por los efectos de la ola de calor. La ola de calor no es solo un golpe de calor, que también, es decir, una persona que esté trabajando en ambiente exterior, por ejemplo, un trabajador que esté asfaltando o un trabajador que trabaje en carga y descarga. Puede sufrir un golpe de calor y morir, ¿no? También es el agravamiento de un montón de enfermedades, principalmente de tipo circulatorio. Ahora, si me da tiempo, voy a intentar explicaros un poco, sobre todo patologías relacionadas con el sistema circulatorio, accidente cerebrovascular y sobre todo en ancianos, pero también en población que estamos viendo que el efecto del calor está subiendo, es en edad productiva, lo que os estoy diciendo, sobre todo en trabajadores. Y con las olas de frío pasaría lo mismo. Detectamos una sobremortalidad invernal que no es solo debida a las típicas infecciones respiratorias o a periodos de gripe, etc. Si bien es más
agudizar, porque sí que se agudizan bronquiolitis, neumonías y todos los procesos de tipo infeccioso que os podéis imaginar típicos del periodo invernal, pues nosotros lo que monitorizamos es ese tipo de mortalidad. Entonces, lo que viene a reflejar ahí es cómo se va a ver aumentado, según vaya aumentando el incremento de temperatura global, la mortalidad. Fijaros, el total de la Unión Europea está proyectado pasar de 2.600 muertes a final de siglo, si hay un aumento de 2 grados centígrados, casi a 60.000. Fijaros cómo se agrava el problema. Y bueno, ya nos digo, si llegamos a los 3 grados, en torno a las 100.000. Es decir, muertes relacionadas con eventos de olas de calor. Esto sería en Europa del Sur, en el sur de Centro Europa, norte de Centro Europa y entre, por ejemplo, Reino Unido e Irlanda. Todo esto no es solo un agravamiento de la mortalidad, sino que está ocasionando pérdidas económicas. Es decir, todos estos efectos del cambio climático, no solo las olas de calor, sino también inundaciones, la pérdida de la productividad laboral, pérdidas en la agricultura, está aumentando la mortalidad. Se está viendo que está aumentando pues, de una forma bastante importante. Todo esto pues, conduce también a una economía cada vez y un sistema de productividad más empobrecido. Entonces, hemos hablado que el cambio climático está produciendo un aumento en el nivel del mar, la fusión de glaciares y casquetes polares, cambios en los patrones de precipitaciones, cambios en los fenómenos meteorológicos extremos y al final el síntoma más característico son un aumento de la temperatura media y de las temperaturas extremas. Me he equivocado. No sé por qué no va. A ver, ahí. Bueno, esta transparencia la pongo para que veáis cómo todo está interrelacionado, es decir, cómo podemos llegar a relacionar el cambio climático con la salud y no solo con la salud, cómo vemos cómo se están modificando patrones tan importantes como los que estamos comentando. Hemos hablado del aumento de incendios forestales todos los veranos y ya no solo en periodos de veranos, estamos viendo que fuera de los periodos típicamente estivales también está habiendo un aumento de incendios forestales. Aumento de tormentas, ciclones, huracanes, aumento de sequía, aumento de inundaciones, aumento de olas de calor. Todo esto que está produciendo como comentaba, una disminución de la productividad agrícola y ganadera, una disminución de la pesca y de la productividad. Es decir, se está viendo como en cuanto a pérdida de biodiversidad, se está produciendo un cambio en esa biodiversidad. Es decir, hay especies que antes vivían en un nicho climático, como se llama en ecología, que ya han dejado de vivir en ese nicho climático, porque los inviernos ya no son como era y los veranos ya no son como era. Es decir, se está produciendo toda una serie de cambios ecológicos en los ecosistemas, en sus vectores. Está bajando la disponibilidad y la calidad del agua, porque hay un montón de enfermedades que van relacionadas con un sistema de saneamiento inseguro. Por ejemplo, también estamos detectando en vigilancia epidemiológica que están aumentando los casos de salmonelosis. La salmonela es una bacteria típica de enfermedades de verano. Todo el mundo la conoce. ¿Qué pasa? ¿Deja de existir? No. Lo que está pasando es que cada vez hay más casos, porque cada vez es más probable que se reproduzca esa bacteria. Igual que en cuanto a la contaminación atmosférica, mucha gente no relaciona cambio climático con contaminación atmosférica. Hay contaminantes atmosféricos como el ozono troposférico, que es un potente oxidante y produce serios daños sobre el sistema respiratorio, especialmente en los niños. Sabéis que el ozono se utiliza como desinfectante. Pues el ozono, que se genera como contaminante secundario a partir de los óxidos de nitrógeno, está aumentando, y está aumentando porque es un contaminante que está muy relacionado con la insolación. Es decir, el óxido de nitrógeno se rompe, el óxido de nitrógeno sobre todo producido por emisiones de diésel. Por eso hay ahora tanto una lucha contra los diésel. Es decir, los diésel
frente a los coches de gasolina, emiten más, sobre todo, partículas PM2,5, que son, no quiero entrar en contaminación porque va para otra clase, partículas PM2,5 que son las más nocivas desde el punto de vista de la salud, pero también producen mucho dióxido de nitrógeno. ¿Qué pasa? Que por acción de la luz solar ese dióxido de nitrógeno se rompe y forma oxígeno libre, que se recombina con el oxígeno que ya hay en la atmósfera formando O3. El ozono es el O3, 3 átomos de oxígeno. Este ozono a nivel troposférico, es decir, que lo respiramos, no tiene nada que ver con el ozono estratosférico, el que está en la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones ultravioletas, ¿vale? Ese está muy bien y nos está protegiendo de las radiaciones ultravioletas, pero el que generamos de manera antrópica, por utilización de vehículos de combustión, ese nos lo estamos comiendo. Entonces, ya no es tan bueno. ¿Qué pasa? Que a más insolación, a más periodos de calor, mayor generación de ozono troposférico. Y también se está viendo un cambio en los patrones de los alérgenos y la carga polínica. ¿Por qué? Bueno, pues lo que estamos detectando es que estos alérgenos, al cambiar los periodos de polinización de las plantas, lo que se está viendo es que cada vez tienen periodos de polinización más abrupta y más intensa. ¿Por qué? Porque han cambiado sus patrones, es decir, las alergias ya no están confinadas, los picos de alergia ya no están confinados a los periodos típicos de alergia, sino que se están moviendo y se está produciendo una intensificación de las reacciones alérgicas. Estamos viendo que cada vez hay más niños alérgicos y también adultos que no eran alérgicos cada vez se están haciendo más alérgicos. ¿Qué pasa con los alérgenos y la contaminación atmosférica? Que ya está estudiada una relación directa. Imaginaros que, como os he dicho, las partículas PM2,5, que son aquellas menores de 2,5 micras. Imaginaros, son tan pequeñas que entran en el torrente circulatorio. Bueno, pues esas partículas tienen afinidad con los granos de polen. Entonces se montan en un grano de polen. Imaginaros una esfera, que sería un grano de polen, y por encima un montón de esferitas pequeñitas de PM2,5, que van cargadas de metales pesados, zinc, plomo, manganeso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando esto entra en el sistema respiratorio, nos produce una reacción alérgica, genera nuevas alergias, porque es un alérgeno que nuestro sistema inmunitario no reconoce ecológicamente, ¿no? No estamos preparados para hacer frente a este tipo de alérgeno y provoca una reacción más fuerte del sistema inmunitario. Por eso hay tantos estudios que relacionan contaminación atmosférica con una mayor cantidad de desarrollo de alergias en los niños, pero también en los adultos, incluso con dermatitis, con cada vez más casos de dermatitis atópica. Lo que hace es que cuando entra en el sistema respiratorio, esto hace que se modifiquen las proteínas con las que interacciona con nuestros macrófagos alveolares, que digamos que son las células que expelen esos agentes patógenos. Por eso también hay mayor número de alérgicos en las ciudades que en el campo. Si el polen es un alérgeno natural, la tendencia general es a pensar, pues gente que viva en zonas rurales habrá más casos de alergia a gramíneas, a olivo, etcétera, que gente que vive en ciudad, que no tendrían por qué ser alérgenos porque no hay casi plantas o cultivos extensivos de esas plantas. Pues no, hay más alérgicos en las ciudades que en las zonas rurales. Y es debido a la interacción que hay con la contaminación atmosférica. Bueno, pues para agravar el problema, además tenemos que hay una serie de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Estos vectores normalmente suelen ser mosquitos, pero también garrapatas. Seguro que habéis oído lo del mosquito tigre en Levante, sobre todo en toda la costa del Levante español. ¿Qué es lo que pasa? Que al aumentarse la temperatura media global, al tener periodos más amplios de verano y además alcanzarse mayores temperaturas, esos vectores, esos mosquitos que tenían su nicho ecológico en zonas subtropicales y eran enfermedades endémicas de zonas subtropicales, están empezando a colonizar otras zonas que ya están alcanzando temperaturas tropicales.
Entonces, ¿qué pasa? Porque si en vez de vivir en una franja así, puedo vivir en una franja así y reproducirme, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, ese es el problema que hay con el dengue, el chikungunya, la malaria, y por eso hemos tenido ya casos autóctonos en España y en toda la cuenca del Mediterráneo, porque estos vectores están empezando a aparecer en zonas que normalmente no eran endémicas de estas enfermedades, pero como el mosquito puede vivir ahí, se están empezando a transmitir. Adelante. Adelante. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, más cosas. Como os decía, mayor aumento de enfermedades infecciosas transmitidas por agua y alimentos, con lo cual aumenta todo lo que serían las gastrointestinales, mayor número de enfermedades diarreicas, mayor número de enfermedades cardiovasculares, mayor número de enfermedades respiratorias, y todo esto pues afecta a nuestra capacidad de trabajo físico y productividad laboral. Pero bueno, esto es nuestra latitud, digamos, en nuestro entorno, más o menos de país desarrollado, pero imaginaros en países que pues son países pobres, ¿no? Donde ya la seguridad alimentaria es baja, donde ya hay problemas de hambrunas. ¿Qué se está produciendo? Lo que se está produciendo son migraciones masivas. Ya hay más refugiados climáticos, es decir, ya hay más refugiados por el cambio climático, más gente que se desplaza de su hogar debido al calentamiento global que debido a los conflictos armados y a las guerras. ¿Por qué? Porque te quedas sin medio de vida. Ya no puedes cultivar donde cultivabas. Ya no puedes desarrollar tu vida donde la desarrollabas. Entonces ya existe este término, el de refugiado climático, y ya no os digo nada, bueno, pues cuando empiezan a haber problemas de pérdida de hogares, infraestructuras debido a ciclones, huracanes, etc. Todo esto tiene especial impacto en grupos de lo que nosotros desde la salud pública llamamos grupos de especial vulnerabilidad: los niños, las mujeres y los ancianos. Y esto está produciendo además un mayor número de desigualdades en salud y por supuesto a nivel socioeconómico. Es decir, nos está afectando en problemas de mayor desnutrición, mayor malnutrición, problemas de salud mental y enfermedades mentales asociados y, bueno, por supuesto, un efecto directo en mayor número de lesiones y traumatismos. Todo esto es lo que está produciendo el cambio climático. Es decir, como se recoge ahí, el cambio climático no causa enfermedades, sino que magnifica los efectos de enfermedades que ya existen. Fijaros, las estimaciones anuales al año de muertes adicionales por diferentes patologías para dentro de, nada, estamos en 2020 prácticamente, para dentro de 10 años, sería una sobremortalidad mayor de ancianos por exposición de ancianos al calor de 38.000 muertos más anuales. Pero fijaros en enfermedades diarreicas, 48.000. En casos de paludismo, 60.000. Y en malnutrición infantil, 95.000. Como os contaba, la vulnerabilidad frente al cambio climático varía en el tiempo y en el espacio. ¿Quiénes son más vulnerables? Pues los habitantes de los pequeños estados insulares, por supuesto, por el aumento del nivel del mar, habitantes de zonas costeras, habitantes de zonas de montaña, de zonas polares, y la gente que vive en las ciudades, en las zonas urbanas. Bueno, por supuesto, habitantes de zonas áridas, de zonas más pobres, y en nuestro entorno, la cuenca del Mediterráneo es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y como decía, ¿qué grupos son especialmente susceptibles? Pues personas pobres o en riesgo de exclusión social y marginación, todo el tema de la pobreza energética, por ejemplo, en nuestras ciudades, los niños, las mujeres, las personas mayores, gente con enfermedades crónicas, pues, por ejemplo, ancianos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con diabetes, y personas dependientes y con discapacidades. Todo esto está generando una mayor presión sobre los sistemas de salud. Todo esto genera una mayor presión. Por ejemplo, ¿cómo lo traducimos aquí en Madrid? Pues nosotros lo que vemos es que después de una ola de frío se colapsan las urgencias. Y eso lo llevamos observando ya hace mucho tiempo. Todo lo veis en los medios de comunicación, que
hay una ola de frío y pues una semana después, cuando empieza a aparecer la infección, pues como os comentaba, bronquiolitis, neumonía, etc., todo el mundo acude al servicio de urgencias porque está enfermo y se colapsan las urgencias. No tenemos capacidad de atención para toda esa sobremortalidad y cuando hablo de morbilidad es de ingresos hospitalarios, ¿vale? Por urgencias. Bueno, esto es lo que os he comentado del Mediterráneo, en el cual el incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y mayor presencia de enfermedades tropicales es lo que está proyectado para la cuenca del Mediterráneo. Y ahora quería hablaros de temperaturas extremas, pero voy fatal de tiempo. Otro año me tenéis que... otra vez más tiempo o dos clases, porque lo más interesante es todo esto. Bueno, tienes hasta las 2, ¿no? No viene ahora que... 10, pero bueno, os cuento un poco de tiempo, por encima y de todas formas... Cuenta y luego le casamos un poquito Y podéis escribirme o si estáis interesados siempre podéis consultarme más cosas. Bueno, lo que quería explicaros a partir de ahora es cómo afectan, un poco más, profundizar en cómo afectan las altas temperaturas a la salud. Bueno, pues como podéis suponer, a lo que afecta es a los mecanismos de termorregulación del cuerpo. El cuerpo, cuando aumenta la temperatura, la única forma que tiene de eliminar ese exceso de temperatura es sudar, evotranspirar, porque es la única forma de deshacerse del exceso de temperatura. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Se consigue dilatando los capilares, los vasos sanguíneos, porque al haber mayor superficie se evotranspira mejor. Entonces, este es el mecanismo que tiene el cuerpo humano para eliminar el exceso de calor y para regular la temperatura corporal, que como sabéis pues, se regula en el hipotálamo. ¿Qué es lo que produce cuando se da, cómo notamos que nos está afectando la temperatura? Primero porque nos deshidratamos al perder líquido por evotranspiración, perdemos agua y electrolitos. Luego podemos llegar a tener calambres por calor o edema por calor, es decir, sabéis lo que es un edema, ¿no? El que se abulte una zona determinada, por ejemplo los pies o la parte inferior de las piernas, eso es edema por calor, les pasa muchísimo a las personas mayores. ¿Por qué? Porque sus vasos circulatorios no son flexibles ya, pues muchos tienen aterosclerosis o están, claro, a medida que pasan los años, pues se va perdiendo elasticidad en las arterias. Entonces, no son tan flexibles como las de un niño, que son de chicle, que se extienden y se contraen con mucha facilidad. Por eso afecta tanto las altas temperaturas a las personas mayores. Podemos llegar a tener sarpullidos por calor. Por supuesto, efectos como agotamiento, síncope, etc. Todo esto, pues como os vengo comentando, agrava las enfermedades crónicas cardíacas, crónicas pulmonares, incluso las crónicas renales. ¿Por qué? Porque al perder agua y electrolitos, nuestros riñones sufren y tienen que volver a reequilibrar nuestro balance. Por eso, cuando una persona está deshidratada, pues te mandan beber Aquarius, te mandan beber bebidas ricas en electrolitos o suero fisiológico de la farmacia, o cuando tienes una gastroenteritis, porque pierdes electrolitos, sobre todo sodio, potasio, etc. Y también agrava enfermedades crónicas psiquiátricas. ¿Por qué? Cuando me refiero a enfermedades crónicas psiquiátricas, estoy hablando de gente que padece enfermedades de tipo neurodegenerativo, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, demencia. ¿Qué pasa? Esta gente tiene un déficit de dopamina. Este déficit de dopamina hace que su hipotálamo no funcione bien, es decir, que no consiga ese mecanismo de termorregulación. Ya de por sí no sienten sed, muchos ancianos o mucha gente con una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, su cuerpo se deshidrata sin que ellos se enteren, porque no sienten la necesidad de beber, porque la dopamina no manda esa señal de tienes que beber, que me estoy deshidratando. Entonces, por eso hay que estar tan pendiente de la hidratación en las personas mayores, porque ellos no te van a pedir agua. Por eso, siempre hablamos de grupos susceptibles. Imaginaros, Madrid, agosto, 43 grados en la calle.
una persona anciana viviendo sola en una vivienda mal aislada, si ya es en la última planta debajo del tejado, ni te cuento, sin aire acondicionado, sin mecanismos de ventilación y sin que los servicios sociales estén alertados de que tienen que estar pendientes de estas personas. ¿Qué pasa? Los niños normalmente no sufren los efectos del calor, entre otras cosas porque su sistema termorregulador, su sistema circulatorio funciona mejor. Pero ¿qué pasa? Que los niños tienen padres y los padres están pendientes de no exponerles al sol, de darles de beber, de protegerles la cabeza, no les sacan a las 3 de la tarde a dar un paseo, etc. ¿Qué pasa con los abuelos y las abuelas? Que no tienen padres, no hay nadie que esté pendiente de esa vulnerabilidad. Entonces por eso son tan susceptibles en periodos de olas de calor y de frío. Por eso es tan importante, porque muchos de ellos no salen las condiciones de su vivienda, ¿no? Que tengan mecanismos para aislarse de ese calor externo y no se produzca, como pongo aquí, un accidente cerebrovascular agudo. Se me ha olvidado comentar, ya que estaba hablando del tema de las neurodegenerativas, que no solo es la falta de dopamina, sino que la medicación que toman, que suelen ser neurolépticos, también hace que se deshidraten. Entonces todo esto aumenta mucho su vulnerabilidad. Y luego, bueno, pues lo que hemos estado comentando. Personas que viven solas en la calle en condiciones sociales y económicas desfavorables. Gente que sale a correr en verano a las 3 de la tarde. O sea, yo es que hay cosas que no entiendo, pero que yo las veo. O sea, gente que es que hay un pico de ozono y salen a correr a las 3 de la tarde, no, pero es casi sudo más y entonces pues adelgazo más o... Pero chicos, si lo que puedes hacer es ir al hospital como te pegue... Es decir, todas, bueno, lo que os comentaba, vivienda ineficiente, mal aislada, mal refrigerada, ausencia de climatización, exposición a contaminación atmosférica, el fenómeno de isla de calor que se da en el interior de todas las grandes ciudades, porque no sé, de esto seguro que vais a hablar más, no me voy a enrollar, que no se produce una adecuada ventilación nocturna y no se disipa el calor acumulado durante el día, sobre todo en las zonas centrales de las ciudades, con lo cual estamos hablando que no descansas por la noche, porque la temperatura externa es tan elevada que no te permite descansar. La temperatura mínima pues es tan alta que no descansas. ¿Qué pasa? Que si no descansas por la noche, tu cuerpo no funciona bien al día siguiente. Y eso acumulado pues, en una semana que se puede dar perfectamente en Madrid en agosto, unas temperaturas mínimas muy altas, pues hace que finalmente te pongas enfermo. Es decir, tu sistema inmunitario no tiene tiempo para regenerarse, no descansas, te levantas irascible y ya si eres, pues como comentaba, una persona mayor, pues lo que pongo ahí, exposición continuada varios días de elevadas temperaturas que se mantienen por la noche. Y luego también es muy importante los factores locales, es decir, cada vez vamos a una sociedad más envejecida, cada vez tenemos menos niños y cada vez tenemos una sociedad más longeva. Afortunadamente, la esperanza de vida cada vez es mayor, pero también tenemos más problemas asociados a todo lo que conlleva tener una sociedad envejecida y más longeva. El clima local, los sistemas de alerta temprana a la población son súper importantes, cómo hacer llegar la información a través de los centros de atención primaria, por ejemplo, a las personas mayores, tenerlas controladas. Y luego, bueno, pues lo que trabajamos nosotros es en el tema de preparar al sistema sanitario, a los sistemas de salud para detectar estos efectos de las temperaturas extremas. Tampoco me quiero alargar mucho, simplemente los tipos de estudio que nosotros llevamos, pues ya digo, nosotros contamos con todas esas variables: temperatura máxima y mínima, humedad, velocidad del viento, contaminación atmosférica,
atmosférica, química o biótica, en el caso del polen, la tendencia de presión, y nuestros indicadores sanitarios, dentro de nuestro sistema de vigilancia, ¿no? Mortalidad diaria, el número de ingresos, los no programados, los que entran por urgencias, claro, diferentes causas, las visitas a atención primaria. Estos son los años potenciales de vida perdidos, que también es otro indicador. ¿Os acordáis? Igual os acordáis, en el año 2003 que hubo una ola de calor bastante grande, no la más grande que ha habido, no la más intensa que ha habido en España, porque en 2005 volvió a haber otra, lo que pasa es que ya teníamos plan de prevención frente a temperaturas extremas, pero la ola de calor del 2003, en el 95 hubo otra también, hubo un exceso de sobremortalidad en España de aproximadamente 6.000 muertos, en Francia de 11.000. No sé si os acordáis que dimitió el ministro francés de Sanidad. Bueno, pues a raíz de esta ola de calor es cuando en toda Europa se pusieron en marcha los planes de prevención frente a temperaturas extremas. Bueno, luego factores de población, pues lo que hemos estado hablando. El nivel socioeconómico y factores demográficos, pues si eres mujer o hombre y el grupo de edad. Fijaros cómo funciona la temperatura con la mortalidad. Esta es la mortalidad por todas las causas, esto es en Madrid, ¿vale? Es decir, lo que yo os he dicho, que se registra, el número de muertes que se registran al día, la mortalidad diaria, y esto es la temperatura. Fijaros que tiene una forma como de V, ¿vale? O otros dicen que es una J tumbada. Bueno, el caso es que existe una temperatura que se llama de mínima mortalidad. Es específica para cada zona, es específica de cada, es local, es específica para cada clima local, podríamos decir. Entonces, en Madrid pues está en torno a los 29 grados. Esa temperatura de mínima mortalidad, donde el número de muertos es mínimo. Si empieza a aumentar la temperatura, ahí tendríamos la temperatura de definición de ola de calor. Es decir, cuando empieza a aumentar la mortalidad, porque aumenta la temperatura. Y puede llegar, pues veis, pues de pasar de una media en mínima mortalidad de alrededor, lo que os he dicho antes, 70 muertos, pues a tener en torno a 110. Y esto sería el efecto del frío, que veis que no es tan acusado como el del calor, pues porque también se dilata más en el tiempo. Fijaros que una infección respiratoria pues puede cursar el periodo de incubación prácticamente una semana, los efectos se empiezan a ver una semana después de la bajada de temperatura. Sin embargo, el efecto del calor es inmediato. ¿Por qué? Porque sobre todo sobre el aparato circulatorio. Entonces es muy intenso y se ve siempre 1, 2 y hasta 3 días después. Luego ya los susceptibles que tenían que ingresar o la gente que no llega a ingresar y se muere, pues por eso se producen los picos de mortalidad. ¿Qué pasa? Esa temperatura de disparo de ola de calor, en este caso, esta sería para Lisboa y esta sería para Madrid. Es específica de cada ciudad, casi prácticamente. Nosotros tenemos el plan hecho a nivel provincial, porque siempre tienes que dar un umbral que te permita, dentro de tu administración sanitaria y administrativa, poder establecer unos planes de prevención desde el punto de vista de salud pública. Pero fijaros que no todas las, por ejemplo en España, no todas las provincias son iguales desde el punto de vista climático, meteorológico. No son iguales desde el punto de vista socioeconómico. Hay provincias que son más ricas que otras, hay provincias mejor preparadas desde el punto de vista del sistema sanitario, hay casas que están más acondicionadas a los efectos del calor o del frío, hay mayor proporción de casas con aire acondicionado que no, es decir, influyen muchísimos factores. Y la estructura de la población tampoco es igual. Hay ciudades, por ejemplo Castilla y León, pues están mucho más envejecidas. Una de las comunidades autónomas más envejecidas, en Castilla-La Mancha ya ni os cuento. Entonces todo esto hace que los grupos de susceptibles sean menos. Fijaros, para España las temperaturas umbrales de ola de calor estarían así. Esta ola de calor, esta temperatura umbral es medida en un observatorio de referencia, ¿vale? No tiene nada que ver con las temperaturas que se dan en los mapas del tiempo. Por eso parecen más bajas de lo que deberían ser para una ola de calor. Una ola de calor desde el punto de vista meteorológico, que es lo que nos dicen en la tele, cuando se va a producir una ola de calor es
porque se supera un percentil, el percentil 95 de las temperaturas máximas diarias en los meses estivales. Entonces eso es, esto no, esto es una temperatura desde el punto de vista de la salud. Y como veis, pues las temperaturas más altas pues se alcanzan en zonas tradicionalmente más calurosas. Fijaros dentro de Galicia, que no tiene salida al mar, o por ejemplo pues en Andalucía, ¿no? Y esta sería la temperatura máxima meteorológica. Claro, tú podrías pensar que donde se alcanzan las temperaturas máximas es donde mayor efecto del calor tiene que haber. Fijaros, Córdoba, Sevilla, 46, 43. O sea, lógicamente tu sentido común dice donde más alta sea la temperatura máxima, esto es para julio y agosto del 2003, más efectos del calor tendré. Pues no, lo que importa es la diferencia que hay entre desde el punto de vista de la salud, entre esta temperatura máxima y la temperatura umbral a la que la gente comienza a detectar esos efectos del calor, ¿vale? Esa diferencia. Este ejemplo lo pongo porque desde el punto de salud pública es clave. ¿Por qué? Porque en la ola de calor del 2003, las zonas más afectadas, donde se detectó mayor mortalidad, fue la zona de Cataluña y el Levante, y también la zona norte. ¿Por qué? Porque este es el número de días de superación de la temperatura umbral de ola de calor, que no tiene por qué coincidir con la temperatura máxima. Veis que hacía más calor, lógicamente, en el sur de España que en la zona de Cataluña. Sin embargo, el número de días que se superó esta temperatura umbral fue en Barcelona de 53 y en Gerona de 36. Sin embargo, en Córdoba, Sevilla y demás, en Extremadura, pues fueron mucho menos días, con lo cual los efectos de la ola de calor fueron más suaves, porque no se mantuvo esa diferencia entre la ola de calor desde el punto de vista de salud, cuando empiezan a aparecer esos efectos, con todos esos condicionantes socioeconómicos, de estructura de la población, de sistema de atención, etcétera, que por eso fue diferente y fue más elevado. Luego hicimos un índice del efecto de la ola de calor y, como veis, pues Barcelona, Baleares, Asturias fueron las ciudades que más, en donde se detectó un mayor impacto en esa ola de calor. Bueno, 2 minutos más. Un día solo de superación de la temperatura umbral tiene impacto sobre la mortalidad hasta varios días después. Lo que os he contado, siendo máximo 1 o 2 días después de la superación de la temperatura umbral. Y los efectos se pueden observar hasta 4 días después. Esto es un gráfico que nosotros hacemos, que se llama una función de correlación cruzada, en la cual lo que conseguimos es cruzar de forma estadística la temperatura umbral con la mortalidad, en este caso, por causas circulatorias de mujeres mayores de 75 años. Entonces, conseguimos aislar estadísticamente todos los condicionantes individuales, digamos, si fuma o no fuma, si tiene condicionantes genéticos, si tiene una enfermedad o no, y conseguimos relacionar estadísticamente que cuando aumenta la temperatura, aumenta la mortalidad, en este caso, pues de viejecitos. Fijaros, el mismo día que se da la superación de temperatura, aumenta la mortalidad. Esto sería 2 días después, es decir, un día después, 2 días después, 3 días después, hasta casi 4 días después. ¿Qué es importante en una ola de calor? Pues el número de orden de la ola en el año. Esto es lo mismo, esto sería la mortalidad para mayores de 75 años. ¿Cuál es la ola de calor? Porque dentro de un mismo año o dentro de un verano puede haber varias olas de calor. ¿Cuál es la que más mortalidad produce? La primera. ¿Por qué? Porque más susceptibles hay. Es lo que se llama, no os asustéis, un efecto siega. El harvesting effect en epidemiología. Pasa con muchas enfermedades. Cuanto más susceptibles hay, la primera oleada con la gripe pasa igual. La primera oleada de gripe es la que más susceptible se lleva. ¿Por qué? Porque hay más gente a morirse. Y luego, claro, los efectos van disminuyendo.
También es verdad que si ha habido un invierno muy malo, los efectos en verano, aunque la ola de calor sea muy intensa, son menos acusados, porque la gente que se tenía que morir, entenderme, ya se ha muerto. Sobre todo hablando de población anciana. Y luego, el otro factor que importa muchísimo es los días de duración de la ola. Claro, lo que hemos visto, cuanto más días dure, cuanto más se prolonguen los efectos, más mortalidad produce. Esto sería, si dura un día, este es el mismo día que se produce la ola de calor, un día después, o sea, de un día de duración, 2 días de duración, 3, 4, 7, hasta 11, fijaros. Siempre tienes mayor agravamiento de enfermedades cuanto más se mantengan los efectos de la ola de calor. Vosotros imaginaros que una temperatura máxima alta diaria conlleva una temperatura mínima alta por la noche. Entonces todo viene a relacionarse. Bueno, me lo voy a dejar aquí porque podría estar hablando muchísimo más, pero bueno, simplemente mirad, esto serían todos los muertos que se producen por causas, lo que se llaman causas naturales, que no son accidentes, que no son traumatismos, que no es una muerte en un parto, por ejemplo, toda la mortalidad que se produce en Madrid. ¿Veis cómo está distribuida pues aleatoriamente, ¿no? Parece que está. Y esta es la temperatura máxima diaria. ¿Veis que más o menos se va haciendo lo que os he enseñado al principio, como una V? Bueno, pues eso sería sin filtrar las series, es decir, a ojo, si yo pongo ahí todos los muertos, todo el número de muertos y la temperatura, pues tendría esta gráfica. ¿Qué hago yo estadísticamente? Bueno, hacemos estadísticamente. Lo que hacemos es filtrar todos esos factores que me están interviniendo, digamos, externos, y conseguir unos residuos que llamamos nosotros, los residuos de la serie, en el cual ya tenemos la temperatura y los residuos de mortalidad. Ver cómo, ¿os acordáis cuando se hablaba de lo del canal epidemiológico, que más o menos se mantenía? Bueno, pues esto sería, ¿vale? Canal epidemiológico. ¿Qué pasa? Que hay unas bandas de confianza, ¿vale? Que cuando se superan, por ejemplo, esto sería para, a ver que me elegí un poco, 28, 30 y... Bueno, sí, a partir de los 30 grados. Yo ya puedo relacionar anomalías térmicas con anomalías en la mortalidad. Y de esa forma conseguimos hacer los planes de prevención. Porque para cada provincia generamos unos niveles a partir del cual las olas de calor empiezan a ser peligrosas. Estas serían las últimas porque, claro, todo esto evoluciona según va evolucionando la sociedad. Evolucionan los sistemas sanitarios, evolucionan las condiciones sociodemográficas, existen planes de prevención, etc. Hola. Y ya termino. Bueno, cualquier cosa que tengáis interés, siempre pues nada, me escribís, mi correo es clinares, de Cristina Linares, clinares, con C, arroba, y luego, a ver, es Italia, Sevilla, Italia, o sea, ISCIII, de Instituto de Salud Carlos III.es. 2 is. 3 is. De Carlos III. Instituto de Salud y 3 is. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Nada, bueno, ya una vez más cosas. Muy interesante y muy ilustrativo también. Vale, vais a tener la ponencia también colgada. Espera, tengo la última. Que aquí os hablaba de cómo, bueno, del impacto sobre lo que os he contado de las neurodegenerativas, de Alzheimer, demencia. Compartos prematuros, cómo influyen las horas de calor sobre las mujeres embarazadas, que es muy importante, porque fijaros que yo no me encuentro más, de verdad. Lo digo sobre todo para las mujeres que lo sepan, que yo tengo mi función de preventivista y lo tengo que contar. Como os he contado al principio, la única forma que tenemos de desprendernos de ese calor interno es sudar. Pues imaginar, una mujer embarazada ya de por sí tiene su temperatura corporal elevada. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de mecanismos que hacen que su metabolismo esté más eficiente, está actuando
pues con mayor rapidez y por lo tanto su temperatura basal es un poquito más elevada que una mujer que no está embarazada. Imaginaros en un episodio de ola de calor. Esa mujer embarazada empieza a sudar, como tu sistema termorregulador funciona, empiezas a evapotranspirar. ¿Cuál es el único mecanismo que hace que evotranspires? Aumentar la tensión arterial, porque yo os he dicho que lo que hay que hacer es dilatar los vasos sanguíneos, arterias y capilares. Vale, entonces aumenta la tensión arterial. ¿Cuál es el principal motivo de infarto prematuro en una mujer embarazada? La tensión arterial alta. Entonces, por eso es tan importante que las hermandades son un grupo de especial susceptibilidad de los planes de prevención, porque tú puedes tener un niño antes de tiempo, antes de las 37 semanas, durante una ola de calor. De hecho, está constatado que hay mayor número de partos prematuros en episodios de ola de calor. ¿Por qué? Porque aumentas tu tensión arterial de forma natural para liberarte de ese exceso de calor. Y tener hipertensión es el principal factor de riesgo de parto prematuro. Que vale, que tienes el niño antes, pues ya está. El problema es que lo tengas demasiado antes. Todos sabéis, bueno, pues que un niño que nace antes de las 37 semanas pues puede conllevar una serie de complicaciones médicas, no solo médicas, también, digamos, sociales y sentimentales, ¿no? Que generan, pues, a la larga, tanto una carga, una dependencia mayor tanto a los padres como a la sociedad en sí. Entonces, fijaros, como una cosa tan de cajón, pues hay que tenerla súper controlada. De hecho, en Madrid hicimos el estudio y aumenta el riesgo. Bueno, esto no cuento nada. Si yo lo que os iba a poner era el email y el Twitter. Pues muchísimas gracias.